nos encontramos ante una profesional de dilatada experiencia en su campo, que no solo se reconduce a lo que es la asesoría jurídica, sino también al ámbito docente, por lo que a buen seguro nos va a aportar muchas iniciativas, nos va a informar, nos va a contar muy bien lo que representa su profesión. Muy bien, pues cuando quieras, María José, pues... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como les han referido, yo me llamo María José. Mi destino actualmente es de asesoramiento. Yo soy el jefe de una asesoría jurídica. Conmigo hay una serie de oficiales, porque un oficial solo no puede estar al frente de una asesoría, dada la gran variedad de temas y de matices que tienen las tareas de asesoramiento. Y vengo fundamentalmente pues, a explicarles cómo se accede a mi profesión, si bien se me hace necesario primero indicarles por qué decidí yo hacer esto. Cuando yo ingresé en el cuerpo jurídico, soy la tercera promoción que lleva mujeres. Las mujeres iniciaron su ingreso en las Fuerzas Armadas en el año 89 y en el año 89 pues no entró nadie. La ley databa de octubre o noviembre, no dio tiempo, y las primeras datan del año 90. Yo ingresé en el año 92, algunos de ustedes no habían ni nacido todavía. Entonces, esos primeros inicios fueron raros, pero no les voy a decir que dificultosos, no les voy a decir que nos pusieron obstáculos, a mí no me marginaron, a mí no me acosaron. Yo todo esto que oyen, por supuesto que les ha pasado a muchas de las mujeres que ven en la tele, pero a mí no me han pasado. Entonces yo este tipo de cosas no puedo contárselas. Alguna anécdota que otra, pero por la falta de entendimiento de lo que significábamos en las Fuerzas Armadas, pues sí, para aliviar de vez en cuando, pues sí que les contaré alguna anécdota, pero nada más. A mí no me ha pasado nada que pueda salir en la televisión y ese tipo de cosas. He podido tener, pero básicamente en subordinados, alguna reticencia a que yo diera las órdenes, pero eso también le pasa a muchas personas, pues por hombres, pues por su especial manera de ser o por la contundencia con la que pueden decir algo, por tener un tono más débil, en fin, me han pasado cosas que le pasan a las personas y he tenido pues algún subordinado pues reticente a la obediencia y que ha intentado, con tontos nos hemos encontrado todos a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces yo en ese sentido nada que destacar. Sí decirles que yo llegué con mucha ilusión a esta profesión y no me ha defraudado para nada. Yo necesitaba ser un jurista, pero yo necesitaba ser un jurista dentro de un ambiente serio. Yo no podía llegar a una sala y decir atacamos o defendemos. Yo tenía que saber si atacaba o si defendía con tiempo y ir preparada. Esa preparación previa, ese planeamiento, ese orden, ese trabajo en equipo, pues son palabras que yo necesitaba para trabajar el derecho y son palabras muy propias del ámbito militar. Entonces yo estoy muy contenta de lo que he hecho, soy muy feliz haciendo lo que hago y además he tenido suerte. Yo he estado siempre en destinos que me han permitido tomar decisiones. Yo he tenido muy pocos jefes jurídicos, jefes mandos militares, pues como ven muchos, y en este momento pues el almirante de acción marítima, el almirante del Arsenal de Cartagena y el general jefe de las fuerzas de protección. Nosotros asesoramos a almirantes y generales, nosotros como jurídicos. Entonces tengo muchos jefes militares, tienen necesidades distintas, a veces han tomado la idea y quieren el recubrimiento jurídico y otras veces te dicen cómo lo hago. Siempre hemos sido importantes, los jurídicos en general, siempre hemos sido necesarios, porque el mando militar sabe de táctica, sabe estrategia, sabe de formación de sus efectivos, pero a veces no sabe dónde están los límites de su capacidad, impuestos por las leyes, y actualmente más todavía. Yo les diré que si siempre hemos asesorado, ahora mismo esto es una vorágine. Entre las nuevas tecnologías que nos permiten el asesoramiento rápido de un correo electrónico hasta los teléfonos móviles, yo estoy en casa y el teléfono no para de sonar, llevo un teléfono corporativo y nos llaman pues desde operaciones, ¿podemos saltar este barco? A ver, dame más datos. Pues este barco está practicando narcotráfico, está en alta mar y lleva bandera de hondureña. ¿Puedo saltar al barco? En fin,
el derecho internacional público, el derecho internacional por sectores, por organizaciones, derivado de los tratados internacionales, está cambiando la dirección de los asesoramientos, y es verdad que actualmente un jurídico en operaciones es una cosa absolutamente necesaria. Yo tengo dos compañeros, por hablarles de la Armada, dos compañeros ahora mismo a bordo, uno de una fragata y otro de un BAM, un buque de acción marítima, en la operación Atalanta y en la operación Sofía. La Atalanta en el Cuerno de África para los piratas somalíes, y la operación Sofía en el mar Mediterráneo con motivo del salvamento de personas y el tráfico de mafias que, como saben, se está produciendo en el Mediterráneo Sur. Bien, con esto decirles que un jurídico actualmente es algo muy necesario y que es muy posible que ustedes no supieran ni de la existencia del cuerpo jurídico militar, o bien de su existencia pero a grandes rasgos, y yo vengo pues a solventar sus consultas. Para fomentar las dudas y que así haya consultas, pues yo me he traído un PowerPoint que además no es mío, es de mi antecesora, la que hizo lo que yo estoy haciendo hoy aquí, María Ángeles, que no puede estar hoy con nosotros por causas profesionales, está en Madrid, y bueno, pues ella tuvo a bien poner a esta universidad en contacto con mi persona, y yo he querido utilizar este PowerPoint porque es muy bueno, es muy comodito. Se lo voy a dejar también aquí porque es para todos, da información sobre el acceso al cuerpo jurídico militar. Y antes de empezar a pasar las filminas, solo darles un dato. La última convocatoria para el cuerpo jurídico militar tuvo lugar el 26 de abril de 2018. O sea, hace aproximadamente un año. Les digo esto porque si van al boletín oficial van a encontrar la última convocatoria, y yo les voy a explicar eso mismo, pero de una forma más sencilla, más esquematizada, porque las vacantes para el cuerpo jurídico militar salen junto con la de todos los ejércitos. Ello supone que a lo mejor uno pues pasa de ellas porque está viendo ingreso en las Fuerzas Armadas, ingreso para oficiales en las Fuerzas Armadas, y las vacantes salen todas juntas, igual que salen para tierra, para la Armada, para el aire, para los cuerpos generales, salen estas vacantes para el cuerpo jurídico. Y por eso les aconsejo que, para que si tienen interés y quieren verlo, el 26 de abril salió la última convocatoria. Dos notas muy sencillas para ubicarles y darles el mantel de trabajo. Si tuviéramos que clasificar de manera simplista a los militares, a los que prestamos servicio en el Ministerio de Defensa, podríamos diferenciar por razón de los ejércitos: Armada, tierra, aire. Y nosotros, los llamados cuerpos comunes. Yo pertenezco a los cuerpos comunes. Son aquellos que acceden al ejército con una titulación previa, con un grado previo. Y se les llama comunes no por ser ordinarios, como me gusta decirles. Se les llama comunes porque pueden prestar servicio en los tres ejércitos. Yo ahora mismo estoy prestando servicio en la Armada y no he visto azul marino. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un asesor jurídico en la Armada, en tierra o en el aire. Sin embargo, los compañeros que tienen fuera en el stand son del Ejército del Aire. Ellos ingresaron en el Ejército del Aire desde el principio y es su estructura funcional y orgánica en la cual trabajan. Eso por un lado. Por lo tanto, ya ven desde el principio una necesidad de formación previa. Y si además añadimos que aquí estamos entre algunos con el grado terminado, otros a medias y demás, todos estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, me han dicho, de Administración, Derecho y ADE, bien, pues les diré que con esas titulaciones, básicamente el acceso a esos cuerpos comunes es al cuerpo jurídico militar e intervención. Además, terminaremos la presentación con los cuerpos de intendencia, pero los cuerpos de intendencia siguen estando integrados en sus respectivos ejércitos, no son cuerpos comunes, a pesar de que podrían serlo, porque su tarea es básicamente pues, la contabilidad, el control presupuestario de las asignaciones de los ejércitos, pero siguen perteneciendo o siguen estando integrados en la Armada, en tierra o en el aire, si bien también para el acceso a esos cuerpos se precisa de una titulación previa. ¿De acuerdo?
Bien, bueno, pues sin más, yo voy a ir hacia este lado con la finalidad de que vean estas filminas que hemos montado aquí. Bien, decirles, lo van leyendo con la finalidad de que no se haga una cosa aburrida y que les sirva básicamente para conocer las dos funciones principales del cuerpo jurídico. Por un lado, la jurisdicción militar y por otra, el asesoramiento. Yo he tenido la suerte de estar en ambas tareas. He sido secretaria relator. Secretaria relator es ser algo así como hoy un letrado de la Administración de Justicia, pero en el ámbito militar. Además he sido juez togado militar, al frente del Juzgado Togado Militar Territorial número 14 y función eventual en el 13, en el de Valencia. Pero cuando ascendí a teniente coronel tenía que dejar el juzgado. Tenía que dejarlo por razón de empleo y tuve la suerte de que en ese momento era posible que me quedara al frente de la asesoría jurídica. Luego me cambió el chip totalmente. Dejé el penal, que era el núcleo fundamental de mi trabajo, y tuve que retomar conocimientos en derecho marítimo, derecho administrativo, disciplinario militar. El disciplinario militar es el derecho sancionador, pero no penal. El derecho sancionador militar, pero no penal. Bien, esto es muy interesante porque permite reciclarse cuando uno lleva muchos años haciendo lo mismo y se ha apoltronado incluso, y además rejuvenece. ¿Se han dado cuenta? Que desde que yo pasé a la asesoría jurídica, pues evidentemente trae consigo unos nuevos conocimientos, unas ganas de volver a conocer, un cambio de destino, y normalmente va acompañado de un revulsivo, fuera de bromas, un revulsivo profesional de lo más interesante. El inconveniente que trae es que parece que en algunos casos nos quedamos con conocimientos desaprovechados. Yo soy experta en penal. Experta no significa que yo diga hoy soy experto, es que la especialidad para nosotros es algo así como el doctorado en el ámbito civil. Es un trabajo importante de estudio y profundidad que dura aproximadamente unos 18 meses, se hace en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y permite colocarse esto tan mono que yo llevo aquí, que se llama carlanga, ¿vale? Carlanga. Entonces, la especialidad en penal, pues entiendan que yo hoy no la uso. El almirante no tiene ninguna competencia en materia penal. Entenderán que esos conocimientos del Código Penal Militar y del Procesal Militar pues han quedado aparcados hasta otro momento. Bien, además, como ven ahí, aparte de esas funciones que aparecen en los apartados 1 y 2, les hablamos de los empleos que se puede tener en el cuerpo jurídico militar. Miren, una vez que se ha aprobado la oposición y que nosotros vamos a ver ahora cómo se llega ahí, aparte de la cara de tonto que se te queda así, y empieza la formación militar. Esa formación militar se desarrolla en las escuelas militares superiores o academias militares superiores. Las llamo escuelas y academias porque la de la Armada es la Escuela Naval de Marín, la del Ejército del Aire es la Academia General del Aire en San Javier y la de Tierra es la Academia General Militar con sede en Zaragoza. Entonces, ¿el cuerpo jurídico dónde tiene su escuela? Pues la escuela la tiene en la Academia General Central, la Academia Militar Central se llama ahora, está en Madrid, está en Carabanchel. Pero claro, si tú quieres que ese personal preste servicio en los 3 ejércitos, debe de pasar un periodo de formación en las 3 academias. Luego lo que se hace con nosotros es hacernos rotar por las 3 academias. En esas academias no nos enseña derecho, ni falta que hace. Primero porque ya lo sabemos, segundo porque hemos aprobado una oposición y tercero porque ya iremos a Carabanchel a estudiar derecho. Pero lo que nos interesa ahora es conocer la vida militar. ¿Qué se hace allí? Formación militar, tiro, instrucción. Yo me he puesto al frente de un buque de la Armada una vez. Pero he visto la giroscópica, he visto el timón, he tirado granadas 3 veces, pero he tirado granadas, he disparado más, pero quiero decirles con esto que lo que se pretende es que sepas qué hacen los 3 ejércitos.
¿Cuál es su idiosincrasia propia? ¿Cómo funcionan, que son realmente distintos, aunque con unos valores comunes, con una estructura jerarquizada, con la disciplina como valor fundamental, pero al lado de ello cada uno tiene su propia idiosincrasia y cada uno funciona de una manera determinada y hay que conocerlos si luego vas a tener que trabajar en ellos. Y cuando has terminado ese periodo de formación en los 3 ejércitos, entonces es cuando vas a la Academia Central de la Defensa, donde en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos van a transformar tus conocimientos. Y si tú antes sabías penal, ahora sabes penal militar. Si antes sabías constitucional, ahora vas a estudiar constitucional militar, que es la parte de la Constitución que se dedica al ejército. Si antes sabías administrativo, vamos ahora a estudiar todos los procedimientos administrativos que se dan en el ámbito militar. Si antes sabías, ¿qué les voy a decir yo?, derecho de la función pública, vamos a estudiar ahora el estatuto del militar, que al fin y al cabo es un trabajador de la administración y que tiene con la administración una relación de servicios especiales. Entonces, todos esos conocimientos sí son jurídicos. Volvemos otra vez a lo que es nuestra especialidad propia, que es ser juristas, ser operadores del derecho, pero después de haber tenido una formación de carácter puramente militar y sin rasgo alguno de derecho. Bien. Estos empleos, yo les decía que cuando uno aprueba, se convierte simplemente en un aspirante, dama o cadete, caballero o dama, alumno, en razón, y está en 3 meses haciendo lo que los cuerpos generales realizan normalmente pues en 4 años o 5 años. Luego es una cosa rápida, un baño, un bañito, un conocerlo. Una vez que ha pasado este periodo, cuando llega a la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, entonces llega allí con el empleo de alférez alumno. Alférez alumno significa llevar cadeteras, llevarle los cordones, llevar cadeteras, que es un alumno, significa estar en formación. Vive allí dentro, siempre se vive en las escuelas y en las academias militares, y cobra el 70% del sueldo de un alférez. Pero bueno, cobra algo y es muy ilusionante lo que ocurre en ese momento. Además, como es alférez, se coloca ya una estrella de alférez, pero nunca trabajará como alférez porque está todo el tiempo en formación. Para nosotros el primer empleo es el de teniente. El empleo de teniente se le dará en verano, justo 1 año después de haber aprobado la oposición, 1 año después. Con empleo de teniente, y los empleos militares, pues bueno, ahí los ponen y el que no ha hecho la mili pues no lo sabe, pero esto es teniente, capitán, comandante, teniente coronel y coronel. Y luego ya el empleo de general, que nosotros tenemos 2 tipos de generales, el general auditor y el general consejero togado. Es un general de 1 y de 2 estrellas. Bien. Vamos a los requisitos de acceso. En primer lugar, el grado en Derecho, o la licenciatura, las antiguas licenciaturas o el grado en Derecho. Y superar una oposición que está regulada en esa orden ministerial. Y la última convocatoria era la que yo les refería hace un momento, 26 de abril de 2018. Significa eso que la nueva está a punto de salir, a punto, porque esta oposición tiene 2 grandes ventajas. La primera es la ratio, de la que hablaremos después, y la segunda es que se convoca todos los años en verano, lo cual nos quita la ansiedad de saldrá, no saldrá, cuándo saldrá. Nosotros, el sistema por el cual aparecen las plazas para el cuerpo jurídico, ya les adelanté que es mediante la convocatoria de plazas para el empleo público. Y salimos hecho un número. Llevamos siendo 10 plazas desde hace 3 o 4 años. Está previsto que hasta 2020 seguirán siendo 10 plazas. Después no significa que vayan a ser menos, sino que no les puedo adelantar el número. El último planeamiento de defensa señalaba 10 plazas hasta el año 2020. Bien, y además siempre salen con el resto de plazas de los ejércitos, como les decía hace un momento, sale el número para el cuerpo jurídico militar y siempre sale pues en el mes de abril. En el mes de abril, un poquito antes ha salido la letra. Si están pendientes de oposiciones sabrán que se ha sorteado y que ha salido la Q de queso,
Entonces, como son exámenes orales, empezarán a examinarse aquellos alumnos, aquellos opositores cuya letra del primer apellido sea la Q, y empieza el abecedario por la Q, ¿vale? Después sale la convocatoria, luego está a punto de salir. Yo la más temprana la vi el 20 y tantos de marzo. La sigo todos los años porque yo tengo opositores, tengo alumnos que están preparando la oposición y entonces somos bastante dados a seguirla siempre. Suele salir entre marzo y mayo, la más lejana que vi fue un 22 de mayo, que estábamos todos asustados, pero entre el 22 de marzo y el 22 de mayo se suele producir y normalmente es el mes de abril el elegido para ello. El inicio de los exámenes suele ser tercera semana, entre la tercera y la cuarta semana del mes de junio. También la he visto el 9, a veces ha podido ser el 9, recuerdo el 9 porque es el día de la Comunidad Autónoma de Murcia y en ocasiones he acompañado a algunos alumnos que han ido a oposición. Bien, les decía yo que superar la oposición, en la que nos detendremos, porque es el gran hándicap, como sería lógico, el reconocimiento médico. El reconocimiento médico se realiza a lo largo del periodo de oposición, porque uno está prácticamente un mes examinándose, entre unas cosas y otras, pasa todo el mes de julio examinándose. El reconocimiento médico se realiza en el Hospital Gómez Ulla. Está muy cerquita de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, es una gran manzana con varios edificios y uno de ellos el Gómez Ulla. Todo esto está en Carabanchel, en la zona de Carabanchel en Madrid. Y el cuadro médico de exclusiones es al que me refiero en ese boletín oficial. No les voy a referir las exclusiones porque bueno, pues las pueden leer ahí. No son demasiado exigentes, pero no cabe duda que pues aquellas enfermedades que impiden o limitan la condición de militar, pues están ahí. Algunas que ofrecen alguna pega, por ejemplo la visión, pues hablamos de 4 dioptrías, por decirles algo que puede ser más común o más generalizado. Todos mis alumnos se han operado, ¿qué quiere que les diga? Debe ser que esto de estudiar nos deja a todos con gafas. Yo tengo lentillas, tengo lentillas en este momento. Entonces, bueno, es 4 dioptrías de miopía. Decirles alguna otra, la celiaquía. Por ejemplo, la celiaquía, pues se ha planteado y le dijimos desde el principio a los alumnos que no se podía acceder con una enfermedad celíaca, porque claro, es muy complicado. Piensen que tenemos racionamientos, comida en un pack para situaciones de guerra, de peligro, que ahora mismo pues las simulamos, pero también las vivimos. Y claro, tener una ración con una etiqueta para celíacos no existe. Que yo sé que se va a conseguir, como alguien recurra ante el Tribunal Supremo, a la tercera, ser contrario al principio de igualdad, pues seguro que sí, seguro que se conseguiría y que dentro de poco tendremos racionamiento para celíacos, pero de momento no, y realmente era un problema o un peligro tener que desplegar a gente que tenga que comer de una manera especial. Poco más decirles del reconocimiento médico, es un cuadro de exclusiones y en el stand de fuera pues seguro que o lo tendrán o estará allí para que si tienen curiosidad por alguna enfermedad en concreto puedan verla. Las pruebas físicas, vamos a ver. Las pruebas físicas, habrá una transparencia seguro referida a ella, pero me paro de momento y así cuando llegue la transparencia ya saben más. Las pruebas físicas son relativamente asequibles. Claro, yo digo relativamente asequibles cuando nosotros los del cuerpo jurídico éramos los paraolímpicos de todas las academias, porque nos medíamos con los cuerpos generales. Pero en fin, son pruebas físicas que seguro que ustedes, que están quizás más familiarizados con el deporte que lo estábamos aquellas generaciones, pues lo van a ver más sencillo. Tienen que hacer 1 kilómetro en unos 5 minutos. Me puedo equivocar en 5 segundos, ahora les pondré una tabla para que lo vean. Pero bueno, 1 kilómetro en 5 minutos parece una cosa razonable. Tienen que saltar entre 29 y 35 centímetros. Ese salto así de mancharse con tiza y con los pies al mismo tiempo, no vale en zancadilla ni tampoco tomar carrera, ¿vale? El salto vertical para la potencia de miembros inferiores. Para la potencia de miembros superiores, para medir esa potencia, flexiones, como sería lógico. 9 los hombres, 7 las mujeres.
¿Qué más decirles? La soltura acuática. Pueden nadar como perritos, gatitos, no, estilo libre, ¿vale? Un largo de piscina, 50 metros, un largo de piscina olímpica. ¿Y me dejo alguna? Pues creo que no. Son asequibles. Perdón, y un circuito. El circuito es el equilicuá, porque el circuito hay que sabérselo. No vale ser, bueno, pues tener una gran potencia física y haber realizado ejercicio con habitualidad. Si a uno le colocan allí 2 vallas y 2 conos, hay que saberse el circuito de memoria, porque hay que hacerlo en 19 segundos. Una de las vallas se pasa por debajo, otra de las vallas se salta. Normalmente las chicas pasan muy bien por debajo, normalmente los chicos no caben por debajo de la valla, pero porque son diferentes, son duros, mientras que ellas saltan peor que saltan ellos, es lo que suele pasar. Pero todo el mundo acaba pasando por debajo y todo el mundo acaba saltando la valla, porque no es nada espectacular. Es un circuito que hay que aprenderse y que yo creo que también lo va en una de las filminas. Se hacen lazos, uno sale desde aquí, la valla la toma por la derecha o la toma por la izquierda, la salta o la pasa por debajo. La prueba de inglés. La prueba de inglés es un poquito menos que el FIRST, un poquito menos, para darles una referencia, para que se sitúen. Es una prueba, no tienen listen, importante, solo tiene, o sea, no tienen speaking, perdón, sí que tienen listen, sí que tienen writing, y normalmente va a ser a base de rellenar huequitos, rellenar huequitos sobre algo que han oído o sobre algo que construyen o sobre frases específicas en inglés, que eso tiene un nombre y seguro que lo saben ustedes mejor que yo. Ese examen de inglés es un apto no apto, igual que las pruebas físicas, es un apto no apto. No hay puntos por hacerlo mejor y llegar antes que nadie. Pasarlo o no pasarlo, nada más. La prueba psicotécnica, pues tienen unos test, son básicamente test de personalidad, elaborados por los gabinetes de psicología, y lo que buscan básicamente pues es conocer el estado mental a un nivel psicológico normal. No he visto nunca nada demasiado extraño. Y la prueba de conocimiento, que no es la prueba, son las pruebas de conocimiento, 2 exámenes orales, que es el verdadero meollo de la oposición. ¿Cuántos temas? Alrededor de 245. Y ustedes me dirán, ¿cómo no sabe el número exacto de temas? Viene a contarnos esto y además nos está diciendo que tiene alumnos. Pues porque yo tengo los temas por carpetas, y yo tengo 10 carpetas. Cada carpeta tiene aproximadamente 25 temas. Las hay de 22 y las hay de 32, y hay una de 18 y hay una de 12. Ahora ya pueden sumar. Quiere decir esto que son alrededor de 240, 245 temas, que es un número de temas muy parecido en la dureza y en el nivel a la judicatura. Es una oposición que está al mismo nivel que la judicatura en cuanto a su dureza, por encima del Cuerpo Superior de Policía, lo siento, está por encima del Cuerpo Superior de Policía, al nivel de judicatura y por debajo de la abogacía del Estado, más o menos, para que se sitúen. Es una fiscalía, por encima de las pruebas de letrado de la Administración de Justicia, y a lo que más se equipara quizás sea a la judicatura. A diferencia de judicatura, no tenemos procesal civil, ¿vale? Tenemos procesal criminal o procesal penal, pero no tenemos procesal civil. A diferencia de judicatura, sin embargo, tenemos mucho administrativo, mucho administrativo. Tanto el procedimiento administrativo común como las diversas normativas administrativas que vinculan a la administración o que obligan al administrado. Les estoy hablando de contaminación atmosférica, les estoy hablando de la ley de puertos, les estoy hablando de ese tipo de cosas. Bien. Esta es la descripción de la prueba de conocimiento. Yo desde el principio he intentado simplificarles esta filmina porque les vengo hablando de la prueba de conocimientos, que es para mí la más importante y que es la que necesita de una preparación especial y de una dedicación de años. Miren, las pruebas físicas, hasta el que menos deporte haga de todos ustedes, en 2 meses está preparado para hacerlas.
vista la dificultad de esas pruebas. Pero esto no está preparado en 2 meses. Esta prueba sí que requiere entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años. La mecánica es la siguiente. La mecánica es llegar ante un tribunal formado por 3 miembros y un secretario, y tienen ustedes 5 bombos como los bombos de lotería, ¿vale? Pequeñitos. Y tienen que sacar una bola de cada bombo. Una bola de cada bombo son 5 bombos, 5 temas, no vale cambiar. La bola que cae es la bola que ha caído. Automáticamente tienen 5 minutos para organizarse, en la que yo le digo a mis alumnos que pongan en la parte superior del folio los múltiplos de 14. Así que fíjense. ¿Por qué? Porque tienen que cantar cada tema en 14 minutos. Luego vienen las compensaciones, pero hay que cantar cada tema en 14 minutos, por lo cual hay que tener unos temas claritos, concretos, no quedarse en la introducción, mucho derecho positivo y las ideas muy claras. Esto viene a ser, ustedes que entienden de letras y de folios, alrededor de 7 carillas, entre 6 y 7 carillas de Arial del 12. Eso es el tema ideal. Arial del 12, entre 6 y 7 carillas, 7 mejor porque 6 se nos queda un poquito corto, sobre todo si se nos cae algún párrafo, y la confianza de que el tribunal no tiene los temas. Los temas los ha hecho el alumno, los ha hecho el preparador, hay distintas formas de preparar esta oposición, y son de 1, de tal forma que lo ideal es ir cuadrando temas y hay que cantar 5. 1 de constitucional, primer examen, 1 de constitucional, 1 de administrativo, procedimiento administrativo común, 1 de civil, civil 1, estoy hablando del título primero, estoy hablando de la persona hasta la herencia, ¿vale? Sitúense, persona, con todo lo que significa nacimiento de la personalidad, nacionalidad, ausencia, muerte, luego relaciones paternofiliales, matrimonio primero, relaciones paternofiliales, y después toda la parte de la herencia. Las acciones, también en la parte de relaciones paternofiliales, las acciones para reclamar la filiación, y finalmente la herencia. Esos son para mí 25 temas. 25 temas. Después civil 2, obligaciones y contratos. Teoría general de las obligaciones y luego los contratos. Cada uno de los contratos empezando por la compraventa y terminando por el mandato, 1700 y pico del Código Civil. Desde la compraventa hasta el mandato. Esos son unos 20 y tantos temas. Les estoy hablando de unos 46 temas en total. Pero en 2 veces. 2 temas de civil. 1 de constitucional, 1 de administrativo, 2 de civil y 1 de penal general. Penal general, libro primero del Código Penal común, Ley Orgánica 10 del 95, el que se saben, el que han estudiado y el que tienen entre manos, ¿vale? Eso hay que cantarlo en 70 minutos. Cuando uno aprueba ese examen, no va a tener el siguiente hasta dentro de 10 días, como mucho. Como mucho. He aquí la gran dificultad. Para mí es la gran dificultad de la oposición, que entre un examen y otro solo hay 10 días, mientras que saben que en judicatura hacen un test, que se lo guardan 1 año y cosas parecidas, ¿no? Esto no es así aquí. Esta es la gran dificultad, que entre un examen y otro solo hay 10 días. Luego, ahora mismo mis alumnos, los que van a ir, están estudiando el segundo examen. El segundo examen lo están repasando para dejarlo listo en mayo y ya dedicarse mayo y junio a primer examen, a razón de sacar unos 10 temas por sesión, dando sesiones a la semana a 20 temas semana. Por supuesto llevan terceras y cuartas vueltas de temas, O sea, no les digo que es recién llegado es un contacto con la materia. Pero el gran problema es ese. Y además, un dato añadido. La letra es muy caprichosa, pero aquí sí que es muy importante. Lo ideal es examinarse el primero, porque cuanto antes te examines, antes empiezas a preparar el segundo examen, a repasar, pero antes empiezas el repaso del segundo examen, porque piensen que si yo llego, me examino el primero, después estaré estudiando el segundo examen, y pasarán los 100, los 150 opositores que vayan a examen, pero cuando ya han pasado los 150, solo me quedan a lo mejor 15 o 20 que han aprobado.
15 o 20. El tribunal no se deja más de 15, 20 opositores. Entonces el primero que se examina, vuelvo a ser yo, pero piensen que no es lo mismo que hayan pasado 150, como sucede en el primer examen, a solo 15, como sucede en el segundo. Entonces lo ideal, en cuanto a la letra, es examinarse el primero. Examinarse el día 9 de junio, por ejemplo, y no volverse a examinar hasta la segunda semana de julio. Ahí hay tiempo para repasar el segundo examen. El segundo examen, pues, lleva como materias, en primer lugar, administrativo 2. Primero, la estructura de los ministerios, básicamente la ley 40. Igual que el procedimiento está en la ley 39/2015 y va a administrativo 1, el administrativo 2 es básicamente la ley 40, más una serie de normativa específica, como le decía, la ley de puertos, ley de navegación, ley de contaminación atmosférica. Bien. Además, penal especial ahora, 18 temas nada más, pero el libro segundo así, ¿vale? El libro segundo del Código Penal, todos los delitos. Las penas, pues las penas yo les digo que sí, pero no se las sabe nadie, porque al final acaban todos jugando un poco con las penas aproximadamente, pero bueno, en principio hay que ir intentándolo. También lleva este segundo examen Derecho internacional, internacional público, muy bonito, muy cortito. Derecho marítimo, lleva toda la parte de derecho marítimo en 3 temas, muy interesante, la conferencia de Montego Bay desglosada. Y una carpeta de procesal, insisto que es procesal criminal, y una carpeta mixta que lleva laboral y mercantil. 30 temas, 15 de laboral, 15 de mercantil. Muy por encima. Los jurídicos no sabemos derecho laboral, me confieso no saber derecho laboral, y tampoco derecho mercantil, porque el laboral tenemos muy poquitas personas en el Ministerio de Defensa que tengan la condición de laboral. Luego realmente se lleva todo centralizado desde el área de personal laboral. Y por otro lado, en cuanto al mercantil, no es propio. La relación de la administración es a través de la ley de contratos y no hay esa connotación de rendimiento, esa connotación de obtención de lucro propia del comerciante. Por lo cual no lo trabajamos, no lo sabemos y se le presta bastante poca atención a esa última carpeta. Pero bueno, hay que salvar los muebles. No vale decir de esto no sabemos. Hay que salvar los muebles. La prueba de inglés, a la que yo me refería, les he hecho un resumen total y así ahora lo van viendo desglosado y se les hace más fácil. Como han visto, tiene comprensión escrita, gramática y vocabulario y comprensión oral, pero ustedes no hablan, ¿vale? Yo les digo esto, es importante, porque yo lo leo estupendamente, lo escribo también, pero es que no soy capaz, y mucho menos en las conversaciones a través de los sistemas a bordo de un barco, a mí me hablan y yo no entiendo nada. Tengo que verlo escrito. Se lo digo porque, por ejemplo, la implementación de ROEs y demás, que es un método de trabajo nuestro para la realización determinada, para el uso de la fuerza, viene normalmente todo en inglés, son procedimientos OTAN, y entonces trabajamos mucho en inglés, pero sin embargo escucharlo se hace muy complicado, sobre todo a la hora de trabajar y sobre todo a bordo. No me dirá lo mismo nuestro comandante del Ejército del Aire, que ellos trabajan por definición en inglés todo el tiempo, pero bueno, para mí como jurídico pues sí, que tengo que indicarles esto. ¿Alguna duda aquí en inglés? Pero me la plantean en español. Vale. Bien, superada la oposición, esta es la fase en la que yo les decía que se nos queda la cara puesta exactamente igual que después de una ingesta abusiva de alcohol con exaltación de la amistad. Así, tontos perdidos. Nos quedamos todos. Y para mí es una fase estupenda, porque además de haber aprobado y de tener esa sensación de relax, satisfacción del deber cumplido, enchulados, porque uno se queda enchulado después de aprobar la oposición, pues encima se lo llevan de excursión. Y además a una excursión muy interesante, porque va a conocer lo desconocido y se va a sumergir en el mundo en el que ha querido estar. Entonces uno se va a las academias. Lo que tienen ahí son fotos de las academias, de lo que hacen con nosotros después de la oposición.
Uno entra en las academias militares y entonces pues aprende pues a desfilar, a disparar, porque lo va a hacer porque le quieren colocar en primera línea. Realmente no, es para que conozca el medio en el que va a trabajar y para que conozca la idiosincrasia propia. Yo les comentaba hace un poco al vicedecano y demás que a mí de los saltos paracaidistas solo me falta el lanzamiento, porque después de haberles conocido y después de haber tenido que estudiar detenidamente el funcionamiento, el plegado, las partes del paracaídas, como consecuencia de la instrucción por un accidente paracaidista o por muchos accidentes paracaidistas, pues yo agradecía enormemente que haber pasado un tiempo en la Academia General del Aire y haber visto esto de verdad. El haber subido al puente de un barco y el haber visto la giroscópica y el haber visto cada cuánto tiempo se realizan los apuntes en la carta náutica y lo que es una derrota, pues me sirvió para un procedimiento en el cual todo el mundo se quedó dormido en el puente y el barco se estampó contra el puerto deportivo de Mazarrón, por ejemplo. Quiero decirles con ello que son conocimientos y experiencias que se tienen y se conocen en los diversos ejércitos para luego aplicarlos al trabajo profesional. Pero ¿de qué serviría si yo nunca estoy en el puente de un barco? Yo que sé cómo se puede uno dormir en el puente de un barco. Bien, esa es la finalidad. Yo tuve una granada en la mano y cuando instruí un procedimiento porque había explosionado una granada, pues supe comprender que el lanzador la había colocado al revés y en vez de colocar la palanca contra la palma de la mano, pues la había colocado hacia afuera, donde es muy fácil que este dedo, que es el que tiene que hacer de pinza, pues en un momento dado no ejerza la presión adecuada. Pero yo tuve que tener la primera granada en la mano, si no, parece que si uno no tiene la experiencia, no llega al conocimiento total de estos casos. Pues esa es la finalidad, aparte de pasárselo muy bien, ¿no? Porque uno vive pues una situación un tanto de tensión, una situación tensionada, todo el mundo te grita, el grupo se hace una piña, todos compañeros ahí, todos presionados por el exterior, te sancionan 200 veces, que si el pelo, que si se te sale un pelo, que si los zapatos, que si las taquillas. Es una experiencia, pero uno se lo pasa muy bien. Yo volvería otra vez a las escuelas y a las academias, seguro que sí. Esa segunda fase de instrucción específica es la que yo me refería, que ya hemos terminado las academias y entonces nos colocan unas cadeteras y nos vamos a la Escuela Militar de Estudios Jurídicos a transformar nuestros conocimientos jurídicos como juristas, como operadores del derecho, pero ahora con el adjetivo militar. Y todo el penal que sabíamos, ahora militar, y todo el administrativo, ahora militar, y todo, ¿vale? ¿Dónde se hace eso? Pues eso se hace en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, que está en Carabanchel, en la calle Camino Ingenieros, donde está la Academia Central de la Defensa. Funciones, yo se las resumí cuando empezamos. El asesoramiento al mando, que puede ser en el Ministerio de Defensa, Castellana 109, o en los 3 cuarteles generales, Armada, Tierra, Aire. Además, en los cuarteles generales de carácter inferior. Les estoy hablando de los cuarteles generales subordinados. Caso del mío. El mío es el Mando de Acción Marítima con dependencia del almirante de la flota. Los barcos que dependen del almirante al que yo sirvo están encuadrados en la flota, pero no son las fragatas, no son los barcos de primera línea de fuerza, son los de vigilancia y seguridad, los BAM. Están oyendo hablar de ellos, tienen nombre de fenómenos atmosféricos, el meteoro, el tornado, el rayo. La última noticia fue del meteoro o del rayo que pone el himno nacional cada vez que pasa por Gibraltar. ¿Han oído esa noticia? Pues ese barco también. Con esto les vengo a decir que no tenemos una estructura territorial. Los ejércitos han dejado de tener una estructura territorial. Tenemos ahora una estructura funcional, de tal forma que los barcos de vigilancia están donde hace falta vigilar. Por lo cual tenemos algunos en el norte, tenemos varios en el sur, tenemos los de la Operación Sofía, los de la Operación Atalanta, y el mando militar manda en todos ellos, estén donde estén. No hay una partición territorial como lo fue en el pasado. De tal forma que estamos como mando de vigilancia y seguridad donde están nuestros barcos. A mí me llama, por ejemplo, todos los días el comandante del Hespérides,
El Hespérides, les recuerdo, está en el cono americano, ¿eh? Ahora mismo está pasando el cono americano. Salió de Ushuaia hace, no sé, 4 o 5, casi una semana. Y ahora mismo está pasando el cono y llama todos los días. Tiene pues diversos problemas, necesita asesoramiento jurídico y ese barco es de vigilancia y seguridad marítima y como tal pues estamos en contacto con él a diario. Hoy día es posible. Otro que también, el Juan Sebastián Elcano. Los problemas que tienen son distintos. El Hespérides tiene problemas de convivencia, el Juan Sebastián Elcano va cargado de guardiamarinas y tiene problemas de alcohol. Pero bueno, cada uno sus problemas y los arreglamos desde aquí. Los arreglamos desde aquí, porque exigimos a un comandante de barco pues una serie de pluses que no puede tener y no tiene conocimientos jurídicos. Los busca y se le dan desde el mando de vigilancia y seguridad. Por ponerle ejemplos de barcos que son de vigilancia y seguridad. No lo es el Juan Carlos I. Eso es flota, se lo digo porque no le dejan atracar en Shenzhou. Lo van a ver en la prensa hoy, mañana. Ese barco no es mío, si no, atraca. ¿Vale? Bien. Entre otras funciones, también tenemos jurídicos en las academias militares. Yo también estoy en una academia militar, concretamente en la Escuela de Infantería de Marina Albacete y Fuster. Esa escuela es de Infantería de Marina, está en Cartagena y yo doy clase allí. Soy profesora de número en esa escuela. Pero es un destino compartido en mi caso. Hay jurídicos que están destinados exclusivamente en una escuela. En mi caso es compartido. Voy allí, les cuento a los capitanes el derecho internacional, les cuento la OTAN, la estructura de la Unión Europea y vuelvo a mi asesoría jurídica en el cuartel general de acción marítima. En las delegaciones de defensa hasta ahora, porque ya han visto que mi presencia aquí es precisamente fruto de que las delegaciones de defensa no tengan jurídico. Y al no tener jurídico, esto ha sido muy reciente, no sé hacia dónde caminaremos, si después habrá o no cobertura de esas plazas, de momento han sido amortizadas. Y la Dirección General de la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuando hay un mando con empleo de general, tiene jurídico. Murcia no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque no hay un general, hay un coronel. En Murcia coincide región con el cuartel, coincide al mismo tiempo la región y zona, así es como la nomenclatura, y al ser un coronel no tiene jurídico, por lo cual también de vez en cuando pues, nos da un toque o nos pide algún auxilio. Se le da cuando lo necesita, pero lo suyo es que acuda a sus mandos centrales, que acuda a la Dirección General de la Guardia Civil. Materias, pues miren lo que tienen aquí: disciplinario, personal, expedientes administrativos, propiedades, patrimonio, reclutamiento, enseñanza, laboral, riesgos laborales, contratación administrativa. Añado yo marítimo, que parece que los jurídicos de la Armada tienen ese plus del derecho marítimo, que se localiza tanto en tratados internacionales como en la Conferencia de Montego Bay Internacional de Derecho del Mar, al auspicio de la Organización de Naciones Unidas, estructura de la OTAN, Unión Europea. Tenemos jurídicos también en la OTAN, tenemos jurídicos en Bruselas. Hay un compañero mío, Javier Palacios, el teniente coronel Palacios de mi promoción, está en Bruselas. En cuarteles OTAN, caso de Norwood, en fin, despliegues de diverso tipo y realizando fundamentalmente tareas de asesoramiento. La jurisdicción, ¿dónde están los jurídicos? Vamos a empezar por abajo, ¿vale? Juzgados togados militares, el juez togado y el secretario relator, ¿vale? Es el órgano unipersonal, es el órgano básico mínimo para la instrucción de procedimientos, solo con competencias en materia penal. No casamos, no divorciamos, no determinamos quién es el propietario de nada. Solo aplicación del Código Penal, Código Penal Militar de 2015. Los tribunales militares territoriales, solo tenemos cinco tribunales militares territoriales. Uno está en Madrid, el 2 en Sevilla, el 3 en Barcelona, el 4 en La Coruña y el 5 en Tenerife. Y son ellos los que dictan sentencia. Nuestro sistema de funcionamiento es como el de la Audiencia Nacional. Jueces unipersonales instruyendo y tribunales dictando sentencia. Lógicamente, el índice de procedimientos que tiene la jurisdicción militar es poco,
¿Por qué? Porque el Código Penal se aplica solo a militares, salvo un tipo o dos que se pueden aplicar a civiles. Código Penal solo a militares, luego ya hay un colectivo reducido. En segundo lugar, no somos el ejército de Pancho Villa, luego la conducta excepcional es la conducta delictiva, lo normal es portarse bien, o por lo menos medio bien, rayando lo disciplinario pero no pisando el ámbito penal. Y en tercer lugar, porque piensen que la conducta es espectacularmente marginal. Tenemos una ley disciplinaria y el principio de mínima intervención penal, por lo cual el número de procedimientos no es comparable con lo que se lleve en la jurisdicción ordinaria. Tenemos también el Tribunal Militar Central, formado por generales, y de ellos dependen los juzgados centrales de instrucción. ¿En qué se diferencian los juzgados centrales de instrucción de los jueces togados? En el empleo, porque los jueces togados conocen de los delitos cometidos cuando el delincuente tiene un empleo desde soldado o marinero hasta comandante. Por encima de ese empleo conocerá el juzgado central de instrucción. Es un aforamiento especial de los empleos superiores del ámbito militar. Y finalmente la Sala Quinta del Tribunal Supremo, donde converge, como bien saben, la unidad jurisdiccional que debe tener y que tiene la jurisdicción española. Esa Sala Quinta está formada por miembros del cuerpo jurídico militar que han llegado al empleo de general consejero togado y también aquellos que han prestado servicio en el ámbito penal, que proceden de la Sala Segunda y que pueden pasar también a la Sala Quinta. ¿De acuerdo? Ahí es donde se produce la mezcla, ahí no hay solamente jurídicos, sino también juristas de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional y que han sido nombrados miembros de la sala por el Consejo General del Poder Judicial. Respecto a la participación en misiones internacionales, pues lo que les decía, cada vez más. Estamos hablando de misiones, estamos hablando de operaciones navales, que bien sean al auspicio de Naciones Unidas, bien sea al auspicio de la Unión Europea. ¿Qué hacemos entonces? Los acuerdos técnicos, los MOUs, las reglas de enfrentamiento, las relaciones con otros países, tratados internacionales. Y esta frase que nos gusta para terminar. Miren, el cuerpo jurídico es viejo, muy viejo. Tan viejo que esto que yo llevo aquí, hoy está hasta feo decirlo, esto que llevo aquí son los emblemas del cuerpo. Bueno, llevo dos, el emblema del cuerpo es uno. Es un ad delictores con un hacha y se llama fascio. Se llama fascio. No puedo hacer otra cosa, se llama fascio. Esto es muy viejo y significa el ad delictores. Son varas, representa la pena de varazos, vara, de dar con la vara, ¿vale? Y la pena de muerte, el hacha, que se encuentra en la cabecera de ese ad delictores. Somos tan viejos que cambiar el emblema es como, pero bueno, se llama así y de ahí viene, es nuestro pasado. Hoy a nadie se le dan golpes ni a nadie se le corta la cabeza, pero el jurídico viene del auditor de guerra. El auditor de guerra no se quedaba sentado en el despacho resolviendo, el auditor de guerra se iba con las tropas. Y aquí tienen una frase muy interesante de la campaña de Flandes que decía: señor, mandadme presto un jurídico que estoy manquísimo sin él. Significa que el jurídico, cuando hace tareas de asesoramiento, refuerza al mando. El mando sabe lo que quiere hacer, pero titubea. Y cuando llega el jurídico, pues como que se tranquiliza. Miren, hay cuestiones en el ámbito de la Armada que son propias del almirante nada más y que yo subo a resolver con él. Vale. Pero hay otras veces que las secciones del Estado Mayor, les hablo de operaciones, personal, logística, tienen problemas que rayan lo jurídico, porque hoy día todo raya lo jurídico, todo está regulado. Entonces, dice María José, mira, ¿quieres mirarme esto? Tal, le echas una mano a un compañero jefe de una sección y cuando se la tiene que subir al almirante le dice, ¿te vienes conmigo? Es que puede ser que me haga alguna pregunta de carácter jurídico. Sí, ¿cuándo subes? En 10 minutos en la antesala, vale, yo subo. Y el almirante ya dice,
todos entráis aquí con abogado, porque es esa sensación de que todo el mundo se ve reforzado cuando un asesoramiento jurídico respalda su postura, cuando un asesoramiento jurídico le sirve. Por lo cual, volvemos a donde yo inicié esta charla. Yo no me he sentido jamás ni despreciada por mi condición, ni en ningún caso se me ha acosado o se me ha dicho vete a tu casa a fregar, esas cosas que saben, porque los conocimientos que yo traía son queridos, son buscados y al mando se le convence así, haciéndose de valer, llevando los conocimientos que necesita, y es la mejor manera de no sentir ningún tipo de discriminación que a lo mejor ha podido sentir algún jurídico inútil, aunque de momento no hay ninguno y somos un cuerpo de sabios, pero bueno, deben saber que el hecho de que vas con unos conocimientos de los que carece el mando al que asesoras, normalmente es el origen del gran respeto que se tiene por el cuerpo al que pertenezco. Sin más, yo quedo a la disposición de ustedes por si algo quieren preguntarme. La jurisdicción militar, dice el artículo 117.3 de la Constitución, que la jurisdicción militar se circunscribe al ámbito estrictamente castrense. ¿Vale? Eso para empezar. Tu mafioso se nos va a quedar fuera. No obstante, yo les advertía que hay 2 o 3 tipos penales que sí se pueden aplicar al civil. Les hablo, en tiempos de paz, a aquel que desobedece las órdenes de centinela. Piensen que un centinela está realizando un servicio de armas, va armado, protege un puesto y que lógicamente el atentar al centinela trae como consecuencia ser juzgado por la jurisdicción militar. Y luego la receptación de material militar que ha sido robado con conocimiento de su origen y que sale del ámbito. En tiempo de guerra, es verdad que tendríamos el delito de espionaje cometido por civil. Tendríamos el conflicto de que se encuentra también regulado en el Código Penal común, pero ante el conflicto de competencias, la ley militar es ley especial, por lo tanto se aplica primero. Ustedes saben, el principio de especialidad hace que la ley especial se aplique antes que la general. Y si estamos en conflicto armado y si España tiene problemas con países que pueden ser enemigos o aliados de sus enemigos, podríamos llegar a aplicar el Código Penal a algún supuesto más. En tiempo de paz solamente lo van a encontrar básicamente en delitos contra el centinela y en la receptación de patrimonio militar. El perjuicio que causa a los intereses militares ahí es nulo. Es un perjuicio estatal para el Estado y conoce la jurisdicción ordinaria. Miren, el delito de terrorismo, por ejemplo, salió del Código Penal en el año 85, como se lo estoy diciendo. Antes del 85, el código que se aplicaba era el Código de Justicia Militar de 1945. Echen vista atrás. El Código del 45 nació para proteger el régimen salido de la guerra civil y para extender la jurisdicción militar todo lo que se pudiera. De tal forma que salir de copas, esto no es una mentira, salir de copas con un militar y tener un accidente daba lugar a que se le aplicara la ley del automóvil del año 64 al 85, pues daba lugar a que se aplicara la ley del automóvil y que todo fuera la jurisdicción militar, si yo iba de copiloto. O al revés, ir conduciendo y llevar un militar de copiloto, por el atentado que pudiera ser para las Fuerzas Armadas, haberle causado daño al de al lado que era militar y que había que proteger especialmente, y conocía la jurisdicción militar. Con eso les estoy diciendo de dónde venimos. ¿Qué pasa? Que el Código del 85 quiso ser un respiro. El Código del 85 nace de los pactos de la Moncloa del 77, en el que todos dijimos, venga, punto, vamos a colocar cada cosa en su sitio, nos vamos a convertir en una democracia, y entre muchas cosas que allí se barajaron, ese cacareado consenso dio lugar a que la jurisdicción militar se replegara a los cuarteles. De esa manera, la vista atractiva que la jurisdicción militar había tenido para tantos temas y para tantas cuestiones se redujo. Y el delito de terrorismo, que se consideraba un delito contra el Estado y una protección del régimen, salió del Código, pero salió en el año 85. Ahí ustedes no habían nacido, pero yo sí.
Nada. No, un placer para mí. Gracias. Gracias. Bueno, yo les deseo mucha suerte en lo que quiera que hagan, ¿eh? No sé si nos volveremos a ver, pero para mí también ha sido un placer estar aquí. La relación con los alumnos es para mí una cosa importante que llevo haciendo desde hace muchos años. Nunca he dejado de relacionarme con los alumnos al tiempo que he podido llevar mi profesión y bueno, si les he servido de ayuda, pues doy por bien empleada la mañana. Gracias.